Bien, hermanos, Dios me los bendiga en esta noche. Le damos gracias a nuestro Señor, nuestro Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos estar aquí un miércoles más, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, a través de nuestra página de la iglesia de Zoom, para poder continuar dando nuestros estudios. Continuamos en el libro del pastor Jerry Briggs, titulado Confiando en Dios, aunque la vida duela. Pues vamos a entrar en un nuevo capítulo, que es el capítulo 12. Titulado Creciendo a través de la adversidad. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo esto nos ayuda a nosotros en nuestro crecimiento, ¿verdad? Cómo las adversidades que nosotros enfrentamos debemos mirarlas desde el punto de vista bíblico, espiritualmente, porque en ellas producen en nosotros crecimiento, producen madurez. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender la razón de la prueba para poder entender, ¿verdad?, el proceso de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, que es ayudándonos, ¿verdad?, en nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Antes de comenzar, ¿verdad?, les pido que me ayuden a orar. Le pidamos al Señor, ¿verdad?, que nos ayude a entender su palabra, que podamos tener sabiduría. El Espíritu Santo es quien nos ha dado, ¿verdad?, la palabra del Señor, que Él mismo también sea hablando a nuestra mente y a nuestros corazones para que nosotros podamos atesorar la palabra del Señor, ¿verdad? Y podamos crecer a través de ella. Así también nos ayuda esto, ¿verdad? También a poder compartir la palabra con quienes no conocen al Señor. Por eso la importancia, ¿verdad?, de que nosotros nos nutramos de ella para nuestro crecimiento y también para ayudar a otros a dar por gracia lo que por gracia recibimos del Señor. Así que, ¿verdad?, oremos para dar entonces comienzo al estudio de esta noche. Padre nuestro, Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, pues solamente tú la mereces. Solamente tú, Señor, eres digno de toda alabanza. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia para con nosotros, hombres inmerecedores, Señor, de tu gracia. Y tú, a través de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, Señor, nos has abierto un camino, nos has dado la salvación del alma y el perdón de los pecados, Padre. Te pedimos en esta noche, Señor, sabiduría que proviene de lo alto. Tu Espíritu Santo, Señor, Él nos abrió la mente, le abrió el entendimiento. Él nos mostró la salvación a través de Cristo. Él mismo nos guía en el proceso de la santificación, Señor. Te pedimos que nos dé sabiduría, Señor, entendimiento. Que pongas un corazón humilde en cada uno de nosotros. Podamos recibir tu palabra con agrado, Señor. Que podamos aprender de ella, que podamos crecer. Vamos a estudiar sobre la adversidad, Señor. Muestra, Señor, a nuestros corazones cómo la adversidad ayuda en nuestra vida, Señor, para nosotros seguir creciendo a la imagen de Cristo. Ese es el punto, ¿verdad? La centralidad en esta noche del estudio, Padre, que podamos entender eso, para que eso nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, Señor, en nuestro proceso de la santificación, Señor. Y todo lo que oramos, Señor, lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Bien, hermanos, como dije, el título del estudio en esta noche, entramos ya en el capítulo 12. El título de ese capítulo 12 es Creciendo a través de la adversidad. ¿Cómo podemos crecer nosotros por medio de dificultades? Sabemos que las adversidades causan dolor a nuestros corazones, hermanos. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo ese dolor que es infringido, ¿verdad?, por parte del Señor hacia nuestras vidas, cómo va a producir en nosotros un gozo. Porque la palabra precisamente nos llama a nosotros a gozarnos en medio de la adversidad, en medio de las tribulaciones. Y a veces como que eso es chocante, ¿verdad? A nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Cómo es posible que el Señor quiera que yo me goce en medio de la adversidad, en medio de la prueba? Algo que está causando sufrimiento a nuestras vidas. Pero vamos a ver, ¿verdad? Según desmenucemos el estudio, vamos entonces a poder entender esa parte, ¿verdad?, de lo que está hablando nuestro Señor. Vamos a usar el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 y 4. Esos son los textos que vamos a usar, ¿verdad?, para poder argumentar, ¿verdad?, reforzar lo que nos dice la palabra, de lo que se va a hablar en esta noche, ¿verdad?, a través de lo que el pastor Jerry Briggs escribe en su libro. Entonces, como dije, creciendo a través de la adversidad,
Vamos a leer el texto. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 14 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay un ejemplo que el pastor Jerry Bridges nos trae, ¿verdad? Es de una oruga, el proceso cuando una oruga, ¿verdad? Está en formación y cuando ella va a salir del capullo, ¿verdad? Él dice, uno de los muchos eventos que fascina a la naturaleza es la salida de la oruga de su capullo. Hecho que se hace realidad después de que esta haya luchado, ¿verdad? Por salir. Muy a menudo se escucha la historia de alguien que observa a una oruga en ese esfuerzo, ¿verdad? Está mirando el proceso, ¿verdad? Cómo esa oruga va rompiendo ese capullo para poder convertirse, ¿verdad? En una hermosa mariposa. Y dice que esa persona que está observando el esfuerzo, muchas veces hay personas que han tratado de ayudar a la oruga a salir de lo que es el capullo, ¿verdad? Dice, tratan de ayudarla sin comprender lo necesario de esta lucha, rompiendo la cubierta del capullo. La persona que no entiende que el proceso para la mariposa fortalecerse, para fortalecer sus alas, es necesario que ella luche intensamente, ¿verdad? Dentro de ese capullo, para ella poder romper el capullo. Eso le da una fuerza en sus alas, ¿verdad? Para que sus músculos dentro de sus alas puedan desarrollarse, hermanos. Cuando una persona que está observando eso, adelante ese proceso y rompe el capullo para que esa mariposa pueda salir de ese capullo, lo que hace es un daño terrible, inmenso a esa mariposa. Porque esa mariposa nunca, hermano, una vez esa persona rompió ese capullo, esa mariposa jamás podrá volar, porque no adquirió la fortaleza que necesita adquirir para ella poder desarrollarse, para poder volar, para poder convertirse en esa hermosa mariposa que Dios creó. Entonces, pronto la oruga salió con sus alas debilitadas y arrugadas. Sin embargo, escuche esto, el observador notó que las alas seguían débiles. La oruga, que en un momento las hubiera desplegado para volar, ahora estaba condenada a arrastrar su corta vida y la frustración de nunca ser hermosa criatura que Dios había planeado para ella. Simplemente porque una persona pensó que le estaba dando una ayuda a la oruga a romper su capullo y no entendió, hermanos, que en la lucha de esa mariposa dentro de ese capullo, en esa lucha por ella romperlo, ejercitaba sus alas, le daba fortaleza y ella se desarrollaba para ser una hermosa mariposa. Dice, lo que la persona de la historia no entendió es que la lucha por salir del capullo era una parte esencial del desarrollo del sistema muscular del cuerpo de la oruga. Al empujar los fluidos corporales hacia las alas, ayudando a su expansión. Pero al tratar equivocadamente de acortar la lucha de la oruga, en este caso el observador, acortó ese proceso, el observador en realidad lo que hizo fue perjudicar, arruinando la existencia de la mariposa. Dice, las adversidades de la vida son muy similares al capullo de la oruga, las cuales Dios utiliza para desarrollar el sistema muscular espiritual de nuestra existencia. Como lo dijo Santiago, ¿verdad? En nuestros textos para este capítulo, pues ya saben que la prueba de su fe a través de los problemas de muchas clases produce constancia y la constancia nos lleva a la madurez del carácter. Entonces, miren esto, hermano. Podemos estar seguros que un hermoso carácter cristiano no se desarrolla en nuestra vida sin la adversidad. Por eso dije, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Vamos a entender algo en esta noche. Cómo
el dolor que Dios nos infringe a través de las adversidades, para nosotros poder entender esto, ¿verdad? Podemos analizar nosotros y pensar y decir, pero cómo el dolor que Dios infringe a nuestro cuerpo, ¿verdad? A nuestra mente, a nuestro corazón, puede ayudarme a mí en mi desarrollo. Vamos a seguir, ¿verdad? Desmenuzando el estudio. Dice, pensemos en esas virtudes que Pablo denomina el fruto del Espíritu, llamado en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Ahí están los frutos del Espíritu. Dice, las primeras 4 virtudes que él enumera, amor, gozo, paz y paciencia, solo pueden desarrollarse en medio de la adversidad. Vuelvo y repito, para que vean lo importante de que nosotros necesitamos pasar por la prueba. Los frutos del Espíritu, que habla en Gálatas capítulo 5, 22, amor, gozo, paz y paciencia, solo pueden desarrollarse en medio de la adversidad. Creemos que practicamos el verdadero amor cristiano hasta que alguien nos ofende o nos trata injustamente, entonces empezamos a sentir rabia y sentimiento. Vuelvo y repito esto, porque es un punto importante, hermanos. Creemos que practicamos el verdadero amor cristiano. Muchas veces nos hemos convertido, pensamos que somos ya una persona diferente al mundo, que no nos vamos a salir tan fácilmente de nuestros cabales, de nuestro control, pero no es hasta que usted pasa por la adversidad que usted se va a dar cuenta si verdaderamente usted ha crecido y madurado en la fe del Señor para soportar, o cómo usted lidiar, o cómo usted enfrentar a una persona cuando esa persona se va a levantar contra usted, le va a hablar, ¿verdad?, de una forma que no es correcta, nos ofende, como dice el pastor Jerry Bridges, nos ofende, nos trata injustamente, entonces empezamos a sentir rabia y resentimiento. ¿Verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que muchas veces hemos tenido discusiones o hemos tenido confrontaciones con personas que pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser vecinos, puede ser cualquier persona que se allega a nosotros, ¿verdad?, a nuestro círculo diario en el que nos movemos, pero por lo general, casi siempre que vamos a enfrentar dificultades y problemas, lo vamos a enfrentar con con las personas que nos rodean, hermanos. Estoy hablando, ¿verdad? Si usted trabaja en un lugar, en un área de trabajo, usted va a tener muchas confrontaciones a veces con compañeros de trabajo. Puede ser también que las confrontaciones las tenga, ¿verdad? Si usted no trabaja con familiares, un familiar de usted empezó a acusarlo de cosas que usted no ha hecho, ofendió eh, a usted, ¿verdad?, como persona, tratando de mentir, tratando de engañar a otros para que esas personas, ¿verdad?, estén de acuerdo con ello y usted quedar mal ante las demás personas. Entonces, el pastor Jerry Bridges quiere que nosotros entendamos que todos estos problemas que vienen a nuestra vida, el Señor los utiliza, son permitidos por Dios para que nosotros podamos crecer y madurar, porque es en esas situaciones en que usted se encuentra a veces, donde usted va a tener quizá una discusión con otro ser humano, donde usted va a comenzar a mirar qué área usted necesita crecer, o si usted ya ha crecido en el área que usted está mirando ahora mismo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a enfrentar alguna situación con una persona, ¿verdad?, que nos va a acusar, que nos va a ofender, en la manera que yo reaccione, hermano, es que yo puedo mirar cómo está mi crecimiento y mi madurez espiritual. O sea, ¿cómo enfrento ese problema cuando una persona se enfrenta hacia mí o me acusa a mí o me ofende? Yo salgo de la misma manera que actúa esa persona incrédulo de la misma forma, ¿verdad? A pagar mal con mal. O simplemente yo me detengo y medito. No debo dar un mal testimonio a la iglesia. Debo analizar que yo soy un creyente, que yo no puedo hablar de la misma manera que habla un incrédulo, ni puedo atacar de la misma forma que ataca un incrédulo. Entonces, vuelvo y le repito, mientras usted no esté en la prueba, mientras usted no esté en la dificultad, muchas veces usted puede pensar que usted es un verdadero cristiano lleno de amor, porque no está pasando por prueba y no está pasando por una dificultad. Pero usted se va a dar cuenta verdaderamente si su carácter y su madurez ha crecido cuando usted se enfrenta en un diálogo con una persona y usted no logra salirse de sus cabales. Y usted logra tratar de apaciguar, ¿verdad? En este caso, la persona que está alterada, la persona que lo está ofendiendo, quizá usted baja la cabeza y eso es una señal en nuestra vida
que podamos analizarla y poder decir, mira, yo he crecido y tengo una madurez espiritual mucho más grande de la que yo tenía cuando yo no le serví al Señor. Porque cada cual de los que estamos aquí, ¿verdad? Se conoce a sí mismo. Usted conoce su carácter, usted sabe de lo que usted era capaz de hacer y cómo el Señor ha trabajado en su vida. Y ahora cuando usted va a enfrentar cualquier adversidad, cualquier confrontación con otra persona, usted entra en un diálogo diferente de la manera como usted actuaba cuando usted no le servía al Señor. ¿Qué hace todo esto, hermano? Me hace crecer. Si me salgo de mis cabales, porque, hermanos, el cristiano se puede salir de sus cabales porque también es un pecador. En algún momento usted puede perder el control. No nos engañemos pensando que somos ya la persona que podemos enfrentar cualquier tipo de situación. No, como cristiano yo me puedo salir de control y puedo actuar de una manera pecaminosa y que no agrade a Dios. Significa que no soy hijo de Dios, no significa que no soy creyente, significa que no he madurado. Si yo tengo que mirar y observar todas estas cosas, porque esos son señales que me da mis propias luchas, mis propias adversidades, de ver cómo yo estoy creciendo y madurando en el Señor. Si por ejemplo, me hubiera salido de mis cabales y me pongo pico a pico con una persona, ¿verdad? Y si esa persona me ofende, yo también lo voy a ofender a él, yo puedo observar que todavía necesito crecer y madurar en unas áreas de mi vida que todavía no he podido dominar, que todavía el pecado tiene dominio sobre mi persona. Entonces, Dios nos dio a nosotros, por medio de los frutos del Espíritu, dominio propio. De modo que yo puedo orarle al Señor, Señor, todavía necesito crecer más. Y es necesario, como les digo, que el Señor nos haga pasar por esas adversidades, porque por medio de esas adversidades son los medios que Dios utiliza para que nosotros mismos notemos cómo Dios ha actuado en nuestra vida y cómo Dios está trabajando en nuestra vida. Entonces, yo analizando y pensando, digo, wow, en otra ocasión me hubiera salido hacia el viejo hombre de lo que yo era antes y hubiera actuado de una manera diferente. Pero ahora debo enfrentar las luchas y las adversidades de la manera que Dios me enseña, ¿verdad? Mediante el diálogo, con respeto, con amor hacia otros. Si veo que la persona está alterada, pues quizás me callo y digo, no vamos a llegar a ningún lado de ninguno de los dos porque esa persona no va a razonar, esa persona no está razonando. Entonces, eso es precisamente lo que está enseñando el pastor Jerry Briggs aquí. Creemos que practicamos el verdadero amor cristiano, pensamos que ya hemos crecido, ¿verdad? Mientras no hayan pruebas y dificultades, todo está bien, hermanos, y nos sentimos contentos y estamos en el amor del Señor y no ha pasado nada, pero en el momento que llegue la adversidad y la prueba, hasta que alguien nos ofende, como dice el pastor Jerry Briggs, hasta que alguien nos ofende o nos trata injustamente, entonces empezamos a sentir rabia y resentimiento. O quizá mire otra área también que podemos observar. Me habló con resentimiento esa persona, me habló de una manera brusca, me habló de una manera ofensiva. Y si yo decido a esa persona no le dirijo más la palabra, o esa persona yo no le vuelvo a hablar, o para mí está enterrada esa persona, significa que yo no he madurado en el área del perdón. Significa que yo necesito crecer más porque la palabra me enseña que una persona que no tiene temor de Dios, que una persona que no vive bajo el temor de Dios, esa persona actúa como una persona del mundo. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Él dice en cierto momento, nos dice, mira, y esos eran ustedes, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, igual como estuvo a las personas del mundo. Entonces, ¿cómo actúo? En el momento de yo perdonar, en el momento de yo pasar la página y entender, esa persona está muerto espiritualmente. Y yo no puedo juzgarla porque esa persona no conoce de Dios. Ahora, yo conozco de Dios. Yo conozco lo que enseña la palabra. Entonces, ¿cómo hago? Tengo un resentimiento en mi vida, rabia, hay un resentimiento, no perdono, busco la oportunidad para yo en algún momento quizás hacerle daño a ese ser humano. Voy a buscar la manera de que ese ser humano tenga tropiezos, que yo lo voy a ocasionar, que yo voy a tomar la venganza en mis manos. Todo eso, hermano, razonamos. ¿Qué podemos hacer en esto? ¿Qué hace la palabra cuando él dice, ¿verdad? Que la prueba produce paciencia? Exactamente, razonar y entrar en nuestra mente que yo estoy creciendo y madurando porque el Señor está trabajando en mi corazón.
que hay un proceso de santificación, que el Señor está trabajando conmigo y que el Señor me ha dado una madurez para yo poder enfrentar situaciones en la vida que antes se me hacía difícil enfrentarlas, pero que Dios me ha dado un crecimiento para yo poder enfrentar las adversidades de una manera diferente a como las enfrentaba cuando no le servía al Señor. Dice, podemos deducir que hemos aprendido el auténtico gozo cristiano solo cuando nuestras vidas se han hecho a pedazos por una inesperada calamidad o una dolorosa desilusión. Vuelvo y repito este punto. Podemos deducir que hemos aprendido el auténtico gozo cristiano. Hermano, es fácil, lo voy a poner antes de entrar de lleno. Es fácil ser cristiano cuando no hay prueba. Bienaventurado, ¿verdad? El que no haya tropiezo en mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando no hay pruebas, qué lindo es, qué hermoso, hermano. No tengo prueba, no tengo dificultad, todo está bien. De hecho, a mí me da hasta miedo ya, cuando todo está bien, cuando tú estás corriendo normal, hermanos. Porque es exactamente cuando nos sentimos más gozosos, cuando nos sentimos más tranquilos, que vienen los cantazos, hermanos. Entonces, cada vez que viene la adversidad o que viene el gozo, yo tengo temor, Señor, todo está contento, todo está marchando bien, Señor, y me siento alegre. Cuidado, porque de ahí es que viene el cantazo, hermano, y vienen los problemas. Entonces, dice, podemos deducir que hemos aprendido el auténtico gozo cristiano solo cuando nuestras vidas se han hecho pedazos por una inesperada calamidad, una dolorosa desilusión. ¿Qué está diciendo el pastor Jerry Brinke? Bueno, que si verdaderamente usted ha crecido y usted entiende y confía en el Señor y usted siente amor cuando no hay problema, si verdaderamente ese crecimiento y esa madurez ya está en usted, cuando usted enfrente un problema, reconociendo que Dios tiene el control de todas las cosas y que por una razón Dios está produciendo esa prueba, usted la va a enfrentar con gozo. Si usted no tiene la confianza en Dios y el conocimiento de que la adversidad es necesaria para la vida del creyente porque es para tu madurez, no vas a tener problema. En la hora de la adversidad y en la hora de los problemas, tú no los vas a enfrentar con gozo porque tú no estás comprendiendo y tú estás mirando las cosas humanamente y no espiritualmente. Es interesante, anoche estaba tomando una conferencia, hermanos, con unos pastores, una conferencia de pastores, nos estaban dando un taller, y dentro del pastor que estaba dando la charla, el pastor nos hablaba de el momento, ¿verdad?, de cuando un hermano está dando testimonios. Me dejó impresionado, ¿verdad?, cuando él habló lo que habló. Él dice, mira, por lo general, cuando un hermano va a dar testimonio, da un testimonio porque hubo una victoria en su vida. Tenemos una adversidad, hay una victoria porque usted salió airoso de esa prueba. Y muchas veces esos hermanos que pasaron por esa prueba y inmediatamente venció la prueba, pues mira, hermano, quiero que me den una parte, ¿verdad? Porque me gustaría contar un testimonio, cómo enfrenté unas dificultades que vinieron a mi vida y hubo victoria. Y aquí estoy para contarle a los hermanos porque hay una alegría, porque hay un éxito, ¿verdad? A través de Dios, lo que ha hecho en nuestra vida y cómo Dios, ¿verdad? Me ha dado la victoria. Y todo el mundo, el que viene contando, ¿verdad? Una prueba de victoria. Pero él dice, ¿qué sucede cuando muere un hermano en la iglesia? No venimos de la misma manera en testimonio a decir, Señor, yo estoy aquí para alabar y para glorificar a Dios, porque mi hermano en Cristo, que estaba con nosotros, acaba de morir y partió al cielo. Hermanos, eso es una victoria. Él decía, hermano, cuando un hermano muere en Cristo y va al reino de los cielos, nosotros tenemos que glorificarnos y alegrarnos de la misma manera que Dios se alegra. Y eso no lo vemos como una victoria, la cual queremos contar, porque lo vemos como una tristeza. Mas, sin embargo, Dios a través de la muerte se glorifica, hermanos. Por eso la palabra nos enseña. Cuando Jesucristo le dijo al apóstol Pedro de la manera que él iba a morir, yo quiero que me glorifiques de esta manera. Entonces, de la misma manera, nadie se para en el frente y dice, mira, quiero traer un testimonio. Y ese testimonio es, nuestro hermano ha partido con el Señor. Estamos en victoria y le damos gracias al Señor y gloria a Dios por eso. Porque ahora ese hermano está en una mejor vida
que nosotros. Ese hermano ahora está ante la presencia del Señor. Ese hermano ahora está gozoso. Ese hermano ahora ya no tiene pruebas. Ese hermano no tiene ahora dificultades. Y nosotros los cristianos, hermanos, muchas veces no miramos las adversidades y las pruebas como una forma de glorificar a Dios. Me dejó, ¿verdad? Impactado con lo que digo anoche, porque tiene toda la razón el pastor que habló eso. Debemos glorificar en todo momento, porque esos son los planes de Dios. Entonces, no solamente venimos, ¿verdad?, a contar una victoria cuando hemos vencido, cuando Dios ha vencido, debemos contarlo también. Un hermano que esté en el reino de los cielos es una victoria que Dios nos ha dado. Es una persona que está con Dios ahora mismo. Entonces, esa es una de las cosas que él dice. Podemos deducir que hemos aprendido el auténtico gozo cristiano solo cuando nuestras vidas se han hecho pedazos por una inesperada calamidad o una dolorosa desilusión. Hay una desilusión, hay una tristeza. Claro, sentimos tristeza porque no vamos a ver a una persona por un tiempo, ¿verdad? Un hermano, pero debemos sentir alegría y gozo, hermanos, y glorificar a Dios porque Dios se ha glorificado por medio de la muerte. Entonces dice, las adversidades desequilibran nuestra paz. Volví y repito, nuestras adversidades, ¿verdad?, desequilibran nuestra paz y a menudo miden nuestra paciencia. Dios emplea estos conflictos para revelarnos la necesidad de crecer de forma que nos acerquemos a Él para que nos cambie más y más a la semejanza de su Hijo. Vuelvo y repito lo que dice el pastor Jerry Brinke. Dios emplea los conflictos en nuestra vida, ¿verdad?, para revelarnos la necesidad de crecer. Eso fue lo que dije al principio. Si usted enfrentó una prueba con algún amigo, con algún compañero de trabajo, con algún familiar, con algún vecino, una discusión y usted se salió de los cabales, ¿qué hizo Dios? Te está revelando la necesidad de crecer en una área de tu vida que todavía necesitas modificar y cambiar. Y por eso es el proceso de la prueba, porque la prueba produce paciencia, pero nos da crecimiento, hermanos. Dice, de forma que nos acerquemos a Él para que nos cambie más y más a la semejanza de su Hijo. Si en cierto momento yo perdí mis estribos, perdí mi control y me comporté igual que un impío y discutí igual que un impío, ¿verdad? En lugar de mantener mi karma, pues eso Dios me está revelando, no que no soy cristiano, hermanos, no que no he creído en Dios, porque hemos creído en Dios. Por eso estamos en la iglesia, por eso nos hemos bautizado, por eso nos reunimos como iglesia, hemos creído en Cristo Jesús. No significa que no seamos creyentes cuando nosotros perdemos los estribos y pecamos, sino que necesitamos, hermanos, crecer en ciertas áreas de nuestra vida que todavía están muy pequeñas en nosotros. Debemos desarrollarnos y pensar y analizar. Esta es la forma como nuestro Señor Jesucristo actuaría, estando Él en la posición de nosotros cuando nosotros enfrentamos una adversidad. Porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros crezcamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sin embargo, nos amedrentamos ante la adversidad. Y utilizando los términos del ejemplo de la oruga, queremos que Dios rompa el capullo de la prueba en el que Él con frecuencia nos encontramos y nos libere. Vuelvo y repito, al igual que la oruga y que esa persona, ¿verdad?, el observador que rompió el capullo para ayudar a la oruga, nosotros queremos que el Señor haga lo mismo con nosotros cuando estemos en la prueba. A veces estamos en la prueba, estamos en la dificultad y nosotros creemos que Dios rompe el capullo que con frecuencia con frecuencia nos encontramos y que nos libre. Pero, dice el pastor Jerry Virgue, pero como Dios tiene más sabiduría y amor para la oruga que el que tuvo el mismo Salvador, el que rompió el capullo de la oruga, así tiene más sabiduría y amor para con nosotros el mismo. Él no nos apartará de la adversidad hasta que no hayamos sacado provecho de ella. O sea, Dios siendo sabio y Dios sabiendo que es necesario que nosotros pasemos por las adversidades
Dios no va a acelerar el proceso como el observador que rompió el capullo de la oruga para adelantar el proceso. Dios no lo va a hacer porque Dios entiende es necesario que él pase por la prueba, es necesario que él madure, es necesario que él crea, es necesario que él confíe en que yo estoy ahí contigo. Entonces es necesario que nosotros estemos el tiempo que tengamos que estar, el que Dios haya determinado que estemos en la prueba, porque ese es el tiempo que Dios está haciendo que nosotros entendamos la necesidad de crecer y ser cambiados y transformados a la imagen de Cristo. Entonces, hasta que el Señor no entienda que ha sacado el provecho en nosotros de esa prueba y esa adversidad, Él no nos va a quitar de ahí. Hasta que no hayamos desarrollado, dice, de la forma en que Él lo deseaba, hasta que no seamos desarrollados en la forma que Dios quiere que nos desarrollemos, Él va a permitir tales situaciones en nuestra vida. Él va a permitir que tú permanezcas en esa prueba, porque Él quiere desarrollarte y llevarte a un nivel en tu vida de madurez espiritual, que es necesario que estés el tiempo que Él ha entendido, el Señor, debes estar, porque es para crecimiento de tu vida. Dice, tanto Pablo como Santiago hablan de regocijarnos en las tribulaciones. Volví y repito, tanto Pablo como Santiago hablan de regocijarnos en las tribulaciones. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Esa es la razón de la prueba, hermano. Y tanto Pablo como Santiago, como dice el pastor Jerry Bridge, hablan de regocijarnos en las tribulaciones. Si somos honestos, la mayoría de nosotros tiene dificultades con esta idea. Esa es la realidad, ¿verdad? Eso dije al principio, a veces no entendemos por qué el Señor nos hace pasar por tantos procesos de dificultades y adversidades. Y chocamos con esto. ¿Cómo es posible que el Señor me va a poner una prueba que me va a causar dolor, que me va a causar sufrimiento? Y eso es para mi bien y para mi crecimiento, porque pensamos humanamente, porque tenemos una mente, ¿verdad?, que no es desarrollada a la sabiduría de Dios. Dios es infinitamente sabio. Entonces él dice, vamos a hacer nuestra pregunta. Dice, soportar nuestros sufrimientos, eso es nosotros, ¿verdad? Él dice, póngase en esta posición que usted mismo se está haciendo la pregunta. Soportar nuestros sufrimientos, quizás, pero regocijarnos en ellos. Eso es lo que el pastor Jerry Bridge quiere que analicemos, ¿verdad? Como que nos adentremos nosotros haciéndonos estas preguntas. Soportar nuestros sufrimientos, quizás, pero regocijarme en ella. O sea, yo me voy a regocijar cuando yo estoy pasando un sufrimiento, cuando a mí se me ha dado una mala noticia. Imagínense que usted le den una noticia de que usted tiene una enfermedad de cáncer terminal. ¿Cómo yo puedo regocijarme en dicha noticia? En algo, ¿verdad?, que me va a causar dolor, que me va a hacer analizar y pensar qué va a pasar con mis seres queridos, con la gente que yo amo. Entonces son cosas, hermanos, que uno se queda pensando, y por eso el pastor Jerry Bridge hace esas preguntas de razonamiento. Soportar nuestro sufrimiento, quizás, pero regocijarme en ellos. Entonces dice, eso parece una expectativa irracional, pues no somos masoquistas y no disfrutamos el dolor. Eso es lo que él quiere que razonemos, ¿verdad? No, es imposible en razonamiento humano. Yo no soy un masoquista, ni disfruto del dolor. ¿Cómo me está diciendo la palabra que yo me alegre en el dolor o que yo ame el dolor? Pastor Jerry Bridge dice, pero tanto como Pablo como Santiago dice que deberíamos regocijarnos en nuestras pruebas debido al beneficio del resultado. Ahí está la explicación, hermano, y se la doy ahora. No es la adversidad en sí misma la que debe considerarse la razón de nuestro gozo. O sea, yo no debo gozarme por la mala noticia de que estoy pasando una adversidad. La prueba en sí no es el gozo, hermano, sino la razón de la prueba. Y la razón de la prueba es que por medio de la prueba yo crezco y maduro. Y mi imagen es transformada a la imagen de Cristo. Entonces, no es que me goce de la prueba,
No es que me goce del dolor. Mira el dolor que estoy pasando. Qué gozoso estoy porque estoy sintiendo un dolor. No, hermano, sino el resultado de ese dolor. El resultado del dolor es crecimiento y madurez y transformación a la imagen de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo y Santiago quiere que entendamos, ¿verdad? Más bien es la esperanza de los resultados, el desarrollo de nuestro carácter, lo que nos debe producir gozo en la adversidad, no la prueba misma. Usted no se va a alegrar, ¿verdad? Porque usted tiene una enfermedad. Usted no se alegra tampoco, ¿verdad? Cuando usted tiene una pérdida de trabajo. Imagínese, le digan a usted hoy de la noche a la mañana, mira, usted se quedó sin trabajo. Ese es su sustento, hermanos. Usted comienza a analizar y pensar, wow, Señor, ahora cómo voy a pagar mis deudas, cómo pago mi casa, cómo pago mi hogar, todas las cosas, el auto, la luz, el agua, la comida, Señor, ¿cómo? Entonces, no me voy a gozar porque perdí el trabajo, pero sí debo gozarme porque por medio de esa prueba yo voy a ver la mano de Dios obrando en mi vida. Yo voy a ver un Dios cuidando de sus hijos. Yo voy a ver un Dios en el cual que me va a dar más confianza en mí. El que me dice a mí no tema, ¿verdad? Ante las adversidades, ante las pruebas. Y eso me va a dar crecimiento y madurez. No la prueba misma. Entonces él dice, Dios no nos pide que nos regocijemos por haber perdido nuestro trabajo. Y eso es lo que él dice. Dios no nos pide que nos regocijemos por haber perdido el trabajo. Porque un ser amado sufra de cáncer o un hijo haya nacido con un defecto incurable. Es imposible, hermano. El doctor le diga a usted, ¿verdad? Mira, su hijo nació con unas condiciones, él no va a ser normal, él va a tener unas dificultades en la vida no va a poder caminar o quizás no pueda nunca ver, ¿verdad? Porque nació ciego. Usted no se va a gozar por eso, porque su hijo nació ciego, hermano. Son cosas que causan dolor al corazón de nosotros. Ahora, ante esa prueba, Dios va a dar un crecimiento y una madurez espiritual en nosotros y nosotros vamos a ver la mano de Dios obrar y glorificarse grandemente en nosotros y en nuestra vida. Y ahí está el gozo de la prueba. Ahí está el gozo del entendimiento, del crecimiento y la madurez espiritual que Dios nos trae a través de las pruebas y las adversidades. Como dije, Dios no nos pide a nosotros que nos regocijemos por haber perdido el trabajo, porque un ser amado de nosotros sufra cáncer, o un hijo haya nacido con defecto incurable, o porque nosotros hayamos perdido un ser querido. Dios no te está pidiendo que te goces por eso, pero sí nos pide que nos regocijemos sabiendo que Él tiene el control de tales situaciones y que trabaja a través de ella para que alcancemos nuestro bien final. Porque la palabra bien dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la va a terminar. De manera que el Espíritu Santo constantemente está trabajando con nuestra vida para llevarnos a un crecimiento y una madurez espiritual. Dice, se pretende que la vida cristiana sea de continuo crecimiento. Eso lo entendemos todos, hermanos. Todos sabemos que la prueba es necesaria para el crecimiento. Y todos queremos progresar, porque yo sé que todos queremos crecer constantemente. Yo sé que yo le oro al Señor. Y sé que me imagino que ustedes también lo harán. Yo le oro al Señor para que el Señor trabaje en mi vida, ¿verdad? Con mi carácter, con mi santidad. Señor, yo quiero crecer a la imagen de Cristo. Aparta de mí, Señor, las cosas que no te agradan. Sigue trabajando, Señor, y mostrándome las áreas débiles de mi vida, Señor. Quizás pecados que yo no veo, que yo no puedo, que yo no logro ver, ¿verdad? Porque a veces se nos hace difícil ver nuestro propio pecado. Pero sí le oro al Señor para que el Señor me ayude, porque yo sé que según yo voy creciendo y madurando, mi vida cristiana y mi carácter van creciendo, hermano. Entonces, todos queremos progresar en la vida cristiana, todos queremos crecer, todos queremos madurar, pero nos resistimos al proceso. Y debemos entender eso. Vuelvo y repito, queremos crecer, queremos progreso, pero no queremos pasar por la adversidad. Y ahí tenemos un problema. Porque es necesario que para que usted pueda crecer, usted pueda enfrentar dificultades en la vida que lo van a enseñar a usted a crecer y a madurar. Entonces es necesario que si deseo crecer, que si deseo progresar, que también entienda que necesitamos pasar por unos procesos que Dios nos va a pasar en las adversidades, porque es para nuestro bien y nuestro crecimiento. Sin adversidades no hay crecimiento, hermano. ¿Cómo usted va a saber que usted ha madurado en el carácter
agresivo, si usted era una persona antes, ¿verdad? Que quizás sentía rabia, que sin resentimientos, usted no se quedaba callado ante nadie. ¿Cómo usted va a saber que verdaderamente usted ha crecido en amor al Señor si usted no tiene confrontaciones con otros seres humanos? Si en algún momento alguien no trata de sacar a usted, ¿verdad? De sus cabales, de llevarlo, de ofenderlo. Es esa manera, hermanos, porque no hay otra forma de nosotros poder mirar el progreso y el crecimiento espiritual hasta que no estemos enfrentados en la prueba. Es fácil decir soy cristiano y honro a Dios y no falto a Dios si usted no tiene prueba. Pero usted se va a dar cuenta verdaderamente si usted verdaderamente ha crecido y si verdaderamente su madurez espiritual ha llegado a un nivel mucho más alto, ¿verdad? Que quizás de los hermanos que estén empezando ahora, a través de la adversidad y la prueba, a través de la confrontación, hermanos. Entonces, como dije, muchos queremos progresar, pero a menudo nos resistimos al proceso. Esto se debe a que tendemos a centrarnos en los eventos mismos de la adversidad, en lugar de mirar con los ojos de la fe, más allá de los hechos, hacia aquello que Dios está haciendo en nuestras vidas. Vuelvo y repito, ¿por qué se debe que muchas veces no queremos enfrentar la adversidad? Porque estamos centrados en los eventos mismos de la adversidad. Estamos mirando todos los problemas que trae la adversidad, en lugar de mirar con los ojos espirituales de la fe, más allá de los hechos, hacia aquello que Dios está haciendo en nuestra vida. Si no es mirar la prueba, no es mirar la adversidad, es mirar. Esto también era necesario que yo pasara por él. Siempre que venga la prueba, analice y piense, Señor, tú entendiste que yo necesitaba pasar por esta prueba, porque a través de ella tú me vas a dar crecimiento y madurez. A través de ella, Señor, yo voy a experimentar un progreso en mi vida cristiana que me va a ayudar a mí a seguir hacia adelante, a ayudar a otros hermanos que están empezando en la misma prueba que nosotros. Porque cuando usted ha pasado por las pruebas y por las situaciones en la vida que usted ha podido enfrentar, usted tiene la experiencia para usted ayudar a otro ser humano que va a pasar por la misma prueba que usted pasó. Y usted puede decirle, tranquilo, yo también pasé por eso. Confía en el Señor. Confía porque Dios se glorifica a través de las adversidades y a través de la prueba. ¿Qué nos queda a nosotros? Gozarnos. Gozarnos, no del dolor, hermanos. Dios no quiere que te goce, ¿verdad? Ante, como dije, si perdiste el trabajo o si hay una noticia de que un hijo tuyo tiene cáncer, y tú no te vas a gozar por eso. Tú tienes que gozarte en lo que Dios está haciendo. Porque cada proceso, todas las cosas, dice que para los que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan a bien. Estas son las cosas buenas y malas. Que el Señor nos está llevando a esa situación para llevarnos a la madurez y al progreso en nuestra vida cristiana. Jesús mismo dice el ejemplo, ¿verdad? Jesús mismo dijo que por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y menospreció la venganza, perdóneme, la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Vuelvo y repito lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que significaba la cruz. La cruz significa vergüenza, pero Jesucristo le enfrentó con gozo porque significaba, eso le esperaba a él, estar sentado a la derecha del trono de Dios. Y por eso soportó con gozo la tristeza y el dolor, porque el resultado de lo que venía después, de lo que él enfrentó, es más grande que el dolor y la aflicción que él enfrenta. Y de la misma manera, el Señor quiere que nosotros experimentemos eso, que miremos que el gozo y el dolor que estamos pasando y el sufrimiento, a la larga el Señor, el beneficio es más gozoso, hermano, y es más grande que el sufrimiento que hemos enfrentado. Termino con esto, dice, la muerte de Cristo en la cruz, con su intensa agonía física y extremo sufrimiento espiritual, soportando la ira de Dios por nuestros pecados, fue la mayor calamidad que alguna vez haya caído sobre un ser humano. Pero Jesús pudo ver más allá del sufrimiento, la alegría que estaba ante él. Y como dije, del autor de los Hebreos, debemos fijar nuestros ojos en él, seguir su ejemplo, mirando más allá de nuestra adversidad para ver
lo que Dios hace en nuestras vidas y regocijarnos en la seguridad de que Él hace su labor en nosotros para nuestro propio crecimiento. Amén. Esa es la razón, hermano. Y ahora podemos entender el título, creciendo a través de la adversidad. Que podamos mirar que las adversidades que Dios pone en nuestro camino es para nuestro bien, es para nuestro progreso espiritual y para el crecimiento. Y que son parte del proceso que Dios ha hecho para que nosotros podamos evaluar si estamos creciendo, si necesitamos crecer, porque puede ser, como dije, puede ser que todavía tú no has crecido en unas áreas y cuando te enfrentes a ese problema, en la forma como tú respondiste al problema, te vas a dar cuenta que necesitas todavía crecer en unas ciertas áreas. Entonces, eso lo que va a hacer la prueba es llevarnos esa madurez para que cuando volvamos a enfrentar ese tipo de pruebas, lo enfrentemos de una forma diferente a como nosotros lo enfrentábamos cuando no le servíamos al Señor. Por eso la adversidad debe producir gozo en nuestras vidas, hermanos. El Señor los bendiga, el Señor los guarde, que nos continúe dando sabiduría, ¿verdad? Que podamos entender este tema que hablamos en esta noche y atesorarlo en nuestros corazones, porque es de suma importancia, hermanos, para cada uno de nosotros, porque el Señor, ¿verdad? Espera de nosotros un crecimiento. Si nosotros no deseamos crecer, si nosotros no deseamos crecer y ser transformado a la imagen de Cristo, quiere decir que algo anda mal en nuestra vida. Todo creyente desea gozosamente en su corazón crecer y madurar. Y para crecer y madurar, necesario pasar por adversidad, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por el estudio de tu palabra que nos has dado, Padre, a través del pastor Jerry Brick y a través de su libro. Hemos sido nutridos, Señor, con tu palabra. Hemos entendido un poco más, Señor, la razón de la prueba, las razones de la adversidad, Señor, el por qué tú nos llevas a ellas, Señor. A través de ellas podemos observar cómo está nuestro crecimiento, cómo está nuestro progreso espiritual, Señor, porque no es hasta que enfrentamos las adversidades, Señor, que nos damos cuenta si hemos crecido o si necesitamos crecer en algunas áreas de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú sigas dándonos la sabiduría y el entendimiento, Señor. Que como dice el pastor Jerry Brigue, no es que nos gocemos de las adversidades son dolorosas, Señor, son pruebas, pero que aprendamos a mirar con gozo cómo el Señor se va a glorificar por medio de esa prueba, cómo el Señor me va a dar el crecimiento y la madurez espiritual y me va a llevar, Señor, a buscar crecer a la imagen de mi Señor Jesucristo, porque eso es lo que deseas tú de nosotros, Señor. Tú nos aceptaste, Señor, como nosotros estábamos cuando estábamos muertos en los delitos, en nuestros delitos y pecados. Cuando vinimos a ti, Señor, en el estado en que estábamos, tú nos aceptaste. Pero tú no quieres que nosotros permanezcamos en ese estado en el que llegamos a Cristo, sino que cambiemos. Nos acepta, como dije, como estábamos en nuestra condición, pero quiere que cambiemos de esa condición. Y la forma, Señor, de trabajar con nuestra vida, con nuestra santidad, en la forma en que vamos a eliminar pecados y vamos a crecer a la imagen de Cristo, señores, por medio de las adversidades. Que a la hora de la adversidad y la prueba, Señor, estos estudios nos ayuden, Señor, para reflexionar de lo que hemos aprendido, de cómo vamos a aplicar, Señor, la palabra que tú nos enseñas por medio de tu Espíritu Santo. Que la podamos aplicar, Señor, como la hemos entendido. Y si no la entendimos, Señor, o hay dudas, da crecimiento y sabiduría a cada uno de mis hermanos, Señor, para que podamos nosotros seguir creciendo a tu imagen, Señor. De la misma forma, Señor, que podamos también nosotros compartir tu palabra, que podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu gracia para con nosotros, hombres pecadores que no merecíamos la salvación, y que tú a través de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en su obra perfecta, nos has salvado. Gracias, Señor. Te pido por mis hermanos en la fe, guárdales, cuídales, suple sus necesidades y dale a cada uno de ellos crecimiento y madurez espiritual, Señor. Todo lo que hemos orado, Señor, lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén.
Bien, hermanos, Dios los bendiga a todos. Espero que tengan una linda noche, ¿verdad? Un dulce sueño, cuando puedan descansar, ¿verdad? En el temor de Dios. Y nos vemos el domingo, si el Señor lo permite, ¿verdad? Para seguir glorificándonos y alegrándonos, ¿verdad? Y gozándonos en el amor de Cristo, ¿verdad? Seguir hacia adelante, seguir confiando en el Señor, que el Señor tiene el control de todas las cosas. Dios los bendiga a todos, hermanos.